Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, andaba un poco lento el internet, por eso la demora. Ok. Voy a dar el último tema que va a venir en el primer parcial. Recuerden que es este lunes, presencial, en el laboratorio 22. Ok, esta es la articulación que más nos compete a nosotros, las que todos nosotros vamos a tratar. La articulación temporomandibular. Ayer veíamos que las articulaciones, sobre todo los tipos de artrosis, tienen diferentes elementos. Presentan superficies óseas articulares, presentan meniscos interarticulares, presentan una cápsula y presentan también ligamentos inextensibles. Ok, vamos a ver cada uno de estos elementos. Ok. Articulación de tipo diartrosis, y es por eso que hay una controversia entre lo que es la nomenclatura francesa y la nomenclatura anglosajona. Por eso les pedí que ayer se aprendieran sobre todo los tres tipos de articulaciones que nos competen a nosotros como dentistas. La sinartrosis tipo gónfosis, que es la de los dientes, la diartrosis condilia y la diartrosis gínglimo. La articulación temporomandibular es una diartrosis, obviamente las dos escuelas están de acuerdo en esto, sí, obvio, pero los franceses la consideran como subtipo condilia doble. Doble porque tenemos una articulación a cada lado, pero de un mismo hueso, ¿sí? Dos huesos temporales, pero una sola mandíbula. Pero según la escuela anglosajona, la clasifica como subtipo gínglimo, es decir, nada más una articulación de bisagra, en la cual yo no estoy de acuerdo porque nosotros no somos cocodrilos, es decir, no nada más abrimos y cerramos, sino que tenemos una variedad de movimientos más amplios, ¿sí? Como es laterotrusión, protrusión, retrusión, ¿sí? Tiene más rango de movimiento la articulación temporomandibular. Es por eso que yo no estoy de acuerdo que la escuela anglosajona insista en clasificarla como tipo gínglimo. ¿Sí? Yo considero más propio, más adecuado que sea considerada condilia. ¿Ok? Y aquí pues pongo la explicación. La articulación temporomandibular no se limita a solo movimientos de bisagra. Por lo tanto, yo personalmente se las pido que la estudien así, diartrosis condilia doble. Y es muy probable que más adelante, cuando entren a fisiología de la oclusión o incluso en ortodoncia, se van a volver a topar con la articulación temporomandibular y probablemente sus maestros se la sepan como esta clasificación. Pero como fue en mi caso, que yo la estudié cuando tuve topográfica, yo la vi como tipo condilia doble, y cuando llegué a oclusión me dijeron que era diartrosis tipo gínglimo, sí, pero ni el maestro sabía por qué. O sea, ni siquiera sabía que era una gínglimo. ¿Sí? Entonces, si les dicen, no, pues no estamos de acuerdo que sea una gínglimo, decir, no, ¿por qué? Porque los movimientos de la articulación temporomandibular no solo son de bisagra, ¿sí? Tiene más rango de movimiento, como vamos a ver más adelante. Ok, las superficies articulares ya las conocen. En el temporal va a ser la fosa mandibular o cavidad glenoidea. Aquí nos está describiendo su posición, posterior al tubérculo articular y anterior al conducto auditivo externo. La fisura petrotimpánica la divide en dos partes, parte anterior articular y una parte posterior no articular. Esta última se confunde con la pared anterior del conducto auditivo externo del hueso timpánico. La eminencia articular, cóndilo del temporal o raíz transversa, eminencia temporal, son todos estos nombres los que recibe. Ya también lo he mencionado, la raíz transversa, cóndilo del temporal o eminencia articular. Estos son los nombres más recurrentes.
Sí, ya saben cuál es. Una eminencia casi transversal con disposición oblicua. Bueno, y de la mandíbula tenemos la apófisis condilar o simplemente condilomandibular. Eminencias oblongas alargadas de medial a lateral. ¿Sí? Un poco de anterior a posterior, inclinadas en sentido medial. El cóndilo presenta dos vertientes. Ahorita les explico esto. Uno anterior y otro posterior separados por una cresta. Bueno, en realidad esta cresta no existe. Sí, es como aquí nos dice Testí, es muy Roma. La vertiente anterior es convexa y la posterior es aplanada. Déjenles explico esto. Miren, el cóndilo lo tenemos así. Ah, caray, porque está en... A ver, en azul. Ok, tenemos aquí el cóndilo, el cuello del cóndilo. A esto se refiere con las dos caras. ¿Sí? Una cara anterior, una cara posterior separados por una cresta. Aquí está un poquito exagerada, en realidad no se ve tan pronunciada, pero es para darme a entender lo que dice en la presentación. Ok. Ahora, el menisco que tiene una gran relevancia en lo que es la articulación temporomandibular. Es avascular y aneural en el centro. Es por eso que cuando, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, es un trastorno muy común y creo que cuando me preguntaron, yo creo que porque sabían de alguien que lo padecía, cuando nos chasquea o nos truena la articulación no nos duele. Y como no nos duele, incluso hasta la persona que le truena hasta se pone a jugar con el tronidito, hasta hace movimientos ahí para tronar la articulación. No duele gracias a esto. No hay terminaciones nerviosas en el centro del menisco. Más sin embargo, en la periferia sí presenta vasos y nervios, ¿sí? Es decir, alrededor. Las superficies óseas por sí solas no coinciden. De hecho, en el laboratorio me hicieron una pregunta, ay, ¿quién fue? Fue del... Ah, ya no me acuerdo, creo que fue el grupo donde nada más queda, está un muchacho. Creo que él fue el mismo que me preguntó que no estaba seguro si la mandíbula coincidía con el cráneo que le había tocado. Es algo que me preguntan todos los semestres, sí, que como que esta mandíbula como que no embona muy bien en el cráneo. Ya les había mencionado, esas superficies óseas por sí solas no coinciden. Lo que hace que haya una concordancia es el menisco interarticular. ¿Sí? Aquí lo volvemos a ver. La concordancia se establece mediante el menisco. El menisco es alargado transversalmente, ovalado con un grueso externo medial, es bicóncavo. Su espesor varía disminuyendo de la periferia al centro. Presenta dos caras, una superior, en su parte anterior es cóncava, que se adosa a la eminencia temporal, y una porción posterior convexa que se relaciona con la cavidad glenoidea. La cara inferior se relaciona con el cóndilo mandibular. Bueno, aquí ya está explicando la forma más específica del menisco. Déjenles pongo una imagen para que quede más claro. Aquí está. Este es el menisco. ¿Sí? Y la presentación nos dice que en la parte superior tiene una porción convexa, una porción cóncava, que es la que pues, va a copiar el relieve del temporal. Esta es la eminencia articular. Esta es la cavidad glenoidea. ¿Sí? Y su cara inferior va a ser toda convexa. ¿Sí? Se va, digamos, a copiar la forma del cóndilo mandibular. ¿Sí? Aquí también se ve muy bien la cara anterior, la cara posterior y la cresta. ¿Alguna duda hasta aquí?
El menisco presenta 3 tercios, uno anterior, uno intermedio y uno posterior. Su grosor varía dependiendo del tercio. Los tercios anterior y posterior son más gruesos que el intermedio, como podemos ver aquí en la imagen. Así es, más grueso de aquí y acá, y más delgado en su cara, en su porción intermedia. Sí, eso, aunque no lo crean, eso también tiene importancia para la clínica, el saber cuál es el grosor del menisco. ¿Sí? Eso lo van a ver en fisiología de la oclusión. En promedio, sus extremos miden de 3 a 4 milímetros, mientras que el intermedio no mide más de 2 milímetros. Este es el importante. Este no nos interesa tanto. Este sí, 2 milímetros. ¿Sí? Si se fijan, no es muy grueso el menisco. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, para saber de qué grosor tienen que hacer un aparato que se llama guarda oclusal. Y por eso es importante. Un guarda oclusal debe ser por lo menos 2 milímetros de grueso. ¿Sí? Ya van a ver más detalles en fisiología de la oclusión. Aquí tenemos las superficies articulares, la cavidad glenoidea, la eminencia articular, raíz transversa del zigoma o simplemente cóndilo del temporal. Otra vista, cavidad glenoidea o fosa mandibular, cóndilo del temporal o raíz transversa. Y ya saben, la cavidad glenoidea separada en dos por la cisura de Glaser. Ok. Muy bien. Ahora los medios de unión. La cápsula sinovial es una membrana delgada que segrega sinovia, reviste sin perder su continuidad las superficies óseas articulares, es decir, las encapsula, las envuelve. ¿Sí? Lo que es la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal y el cóndilo mandibular. De tal forma que se forma efectivamente una verdadera cápsula. La cápsula se inserta por delante en el borde anterior de la eminencia temporal y por detrás en la fisura petrotimpánica. En la base de la espina del esfenoides, tubérculo cigomático anterior y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal. La cara medial de la cápsula se adhiere al menisco interarticular. Como consecuencia, el menisco divide a la cápsula en dos compartimientos. El compartimiento temporodiscal y el compartimiento discomandibular. Bueno, ¿estos cuáles son? Es este. Este es el temporodiscal y el discomandibular. Estos pequeños espacios que quedan aquí. ¿Sí? Todo esto está envuelto en la cápsula articular. La cápsula sinovial presenta dos tipos de fibras, unas largas que van del hueso temporal a la mandíbula y unas cortas que forman en la parte posterior unas de fibras que va de la fisura petrotimpánica y el borde posterior del disco, formando el freno discal posterior. Esto también tiene importancia clínica. Freno discal posterior viene siendo esto. Es lo que no va a permitir que el cóndilo entre en contacto con el conducto, con la pared anterior del conducto auditivo externo. ¿Sí? Esto tiene también importancia clínica, que lo conozcan, ¿sí? Sobre todo para ortodoncia, con el uso de ligas clase 3 para llevar la mandíbula hacia atrás. No hay ningún riesgo de lesión porque está esta estructura, que no va a permitir la impactación del cóndilo sobre el conducto auditivo externo. Y podemos usar esas ligas con toda confianza. No pasa nada. Algunos haces del músculo pterigoideo externo llegan a la cara anterior de la cápsula. ¿Sí? Como vemos aquí, este es el pterigoideo externo. Como vamos a ver ya el día de mañana, o bueno, ando viendo porque tengo un compromiso mañana temprano, entonces no sé si me voy a dar tiempo de darles clase por lo menos una media hora. Vamos a empezar a ver los músculos de la masticación.
Y este músculo, el pterigoideo externo, tiene mucha importancia en fisiología de la oclusión. La mayoría de las alteraciones de la articulación tienen que ver con este músculo. ¿Por qué creen? A ver, Alan, ¿por qué cree que el pterigoideo externo tenga importancia clínica en los desórdenes de la articulación? ¿Y al día siguiente? No sé, estoy pensando. Mire, ahí en la imagen que está proyectada, ahí está la razón. Porque se encuentra junto la povis condilar. No, bueno, hay otra más. Mire, Por la cápsula. porque hay fibras que se insertan en el menisco y la cápsula. ¿Sí? Si hay un chasquido, si hay un tronido, bueno, el principal sospechoso es la oclusión. Revisamos al paciente y, bueno, aparentemente la oclusión se ve bien. Bueno, entonces, ¿qué puede estar provocando ese desorden? Pues el músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? No hay una buena función. Esto también igual lo van a ver en fisiología de la oclusión. Cuando el paciente muerde, no solamente deben ver una correcta interdigitación entre los dientes, ¿sí? Eso es en estática. O sea, si van a revisar la mordida, no basta nada más con revisar que, a ver, muerda y hay buena interdigitación, pues muerde bien. No, hay que hacer las pruebas de las guías anteriores y caninas. Pedirle al paciente que junte las puntas de los colmillos de un lado y del otro, ¿sí? Y estos colmillos deben contactar solamente esos colmillitos de ese lado y ningún otro diente debe contactar. Eso debe ser en ambos lados. Igual en los dientes anteriores, los dientes incisivos deben contactar y ningún otro diente debe contactar hacia atrás. ¿Sí? Eso ya se los van a explicar más adelante en fisiología de la oclusión. Eso se le llama guías caninas e incisivas. Y el que se logren esas correctas guías es gracias a una buena posición de los caninos y de los dientes anteriores y sobre todo de este músculo, que hay una buena tonicidad de este músculo. Un paciente que nunca ha tenido esas guías, la tonicidad de este músculo está alterada. ¿Sí? Y lo tenemos que rehabilitar. Obviamente tenemos que hacer ya sea o ortodoncia o prótesis, una reconstrucción protésica, para poder lograr que el paciente cada vez que junte sus colmillos, ningún otro diente contacte. Pero luego a veces ya dejamos la forma, la posición correcta y el paciente no puede porque no está acostumbrado. ¿Sí? Es como una persona pues que nunca ha caminado, pues ¿cómo va a caminar si no ha utilizado esos músculos? Tenemos que hacer fitness al músculo pterigoideo lateral. Tenemos que enseñarle cómo tiene que hacer esos movimientos. ¿Sí? Eso lo van a ver en fisiología de la oclusión. Ok, ahora los ligamentos. Tenemos dos tipos de ligamentos, los intrínsecos y los extrínsecos. ¿Sí? Estos son los medios de fijación de la articulación. Los intrínsecos son los más importantes, son los que van a limitar el movimiento de la articulación. ¿Sí? ¿Para qué nos servirán estos ligamentos entonces? ¿Para qué nos sirven? A ver, Arlet Getsemaní, ¿para qué nos sirven los ligamentos? ¿Marmolejo? ¿No está? Sí, sí estoy. A ver, ¿para qué sirven los ligamentos? Pues para insertar la articulación entre los otros huesos. No. Para limitar el movimiento. Exacto, para limitar el movimiento. ¿Sí? La cápsula sinovial va a lubricar la articulación. Las superficies óseas articulares van a guiar el movimiento. ¿Sí?
sea, las superficies articulares van a decir hacia dónde se tiene que ir el movimiento. ¿Sí me explico? Los ligamentos van a limitar ese movimiento. O sea, es el freno. ¿Sí? Hasta aquí llegas. No más, porque si no te puedes lastimar. Esa es la función de los ligamentos intrínsecos. Ahora, una cosa importante. Una vez que estos ligamentos, digamos, por una alteración, una luxación, un golpe o alguna otra causa, si se llegan a extender, ya no regresan a su forma original. ¿Sí? Eso también tiene importancia clínica al tratar la articulación temporomandibular. ¿Sí? Son inextensibles. Bueno, ¿cuáles son los ligamentos intrínsecos? Es decir, los que están más en relación con la articulación temporomandibular. El ligamento lateral o externo, o también llamado temporomandibular, así también lo pueden encontrar en varios libros. Es un ligamento grueso y de forma triangular, refuerza la parte lateral de la cápsula. Sus inserciones son en superior del tubérculo cigomático anterior y el borde externo de la cavidad glenoidea, y en inferior la parte posterior externa del cuello condilar mandibular. ¿Ok? Bueno, creo que se entiende bien, ¿no? Vamos a ver una imagen. Aquí está. Este es el ligamento temporomandibular. ¿Sí? Esta es la cápsula sinovial. Estos ligamentos que se ven aquí, bueno, esta es otra vista por dentro, son ligamentos extrínsecos. ¿Sí? Por aquí estaría el ojal retrocondilio de Juvara, que su compañera nos expuso hace unas cuantas clases. ¿Sí? ¿Por dónde pasa la arteria y vena? Aquí no está representada la vena maxilar interna y el nervio auriculotemporal. El ligamento medial refuerza la parte medial, o sea, la parte interna de la cápsula. Sin embargo, no es tan grueso y resistente como el lateral, este es el más importante. Se inserta en superior en el extremo interno de la fisura petrotimpánica, fisura petroescamosa y la base de la espina del esfenoides. ¿Sí? ¿Qué se inserta en la espina del esfenoides? Ya les había preguntado, ¿no? En una ocasión. Y hasta les dije que lo anotaran. A ver. Fernanda Nájera. Fernanda Nájera. ¿No está? Sí, profe. ¿Qué se inserta en la espina del esfenoides? No me acuerdo, profe. El pterigoideo medial, ¿no? No. ¿No eran las alas mayores? No, ¿cómo se va a insertar las alas? No, las alas mayores son parte del esfenoides. La espina del esfenoides es parte de las alas mayores del esfenoides. Es la unión del borde medial con el borde lateral de esas alas y forma la espina. ¿Qué se inserta en la espina del esfenoides? ¿Es el ligamento esfenomandibular? Así es, ¿qué más? El La medial. cápsula articular. El ligamento medial, ¿sí? ¿Y qué más? Y la cápsula la- articular. Y la cápsula articular, ok. Eso se inserta en la espina del esfenoides. La cápsula articular, el ligamento medial, este que estamos viendo aquí, miren, aquí había una de las respuestas. Y el ligamento esfenomandibular, que es el que vamos a ver ahorita en un momento más. Y en inferior, pues obviamente se va a insertar en la cara interna del cuello mandibular, del cuello del cóndilo. Aquí estaría lateral y el medial pues estaría por aquí adentro, no está representado, pero pues ya sabemos que está por aquí. Miren, aquí estaría la espina del esfenoides. Este es el ligamento esfenomandibular. ¿Sí? Entonces, aquí estaría la espina. Y el ligamento medial pues también viene de aquí.
acá. Ahora, ligamentos extrínsecos, digamos, estos son accesorios. No son verdaderos ligamentos, son cintas fibrosas, su papel es muy secundario a la limitación de movimiento de la articulación temporomandibular. Son tres: el esfenomandibular, el estilomandibular y el rafetérigomandibular. Este es importantísimo para nosotros. ¿Sí? De estos tres, este es el único que pueden ustedes palpar. Ok, y vamos a ver de dónde a dónde van. El esfenomandibular, como ya vimos, va de la espina del esfenoides a la espina de Spix. Va de espina a espina. Espina del esfenoides, espina de Spix. ¿Ok? El ligamento estilomandibular va de la apófisis estiloides, pues ahí su nombre, y va a gonion, al ángulo mandibular. Mi borde posterior de la rama va a gonion para simplificar. Este es el importante. Miren, esto obviamente se lo tienen que aprender para el próximo examen, estos tres. Pero bueno, si se les olvidan estos dos, ya entrando a noveno, décimo, no, pues no hay bronca. Pero este sí, nunca se olviden de este. ¿Sí? Ahorita les explico por qué. Y de hecho lo pueden llegar a palpar. ¿Sí? A ver, Sergio, Emilio. Hola. Mire, ¿sí tiene limpio su dedo? Sí. Sí está limpiecito. A ver, Ajá. haga lo que yo. ¿Sí? De sus muelas, Ajá. trate de tocar el borde anterior de la rama. ¿Lo está palpando? Ajá. Ahora váyase hacia adentro. Y va a sentir como una liga. ¿Lo siente? Ajá. ¿Sí? Esa liga que está sintiendo es esto. Ok. Ese es el rafetérigomandibular. Todos los demás, si tienen el dedo limpio, háganlo, por favor. ¿Sí? Si no lo tienen limpio, bueno, pues en un rato más háganlo, pero de veras siéntanlo para que no se les olvide. ¿Sí? De sus muelitas, hagan hacia atrás, se tocan el borde anterior de la rama y después se van hacia adentro. Mientras más abierta tengan la boca, va a ser más fácil que lo palpen. Ahí lo van a palpar. ¿Sí? Se siente como una cuerda, una liga. Ese es el rafetérigomandibular. ¿Sí? El rafetérigomandibular va del gancho o amulus de la lámina interna de la apófisis pterigoides. Bueno, aquí lo vamos a cambiar un poco, como viene la presentación, a la cresta buccinatriz para que quede más claro. Va del gancho a la cresta buccinatriz. ¿Ok? Miren, aquí tenemos los tres. Este es el estilo mandibular que va de la apófisis estiloides a gonion o al ángulo mandibular. El esfenomandibular que va de la espina del esfenoides a la espina de Spix. Y este rafe. Sergio, lo que acaba de palpar es esto. Del gancho o amulus a la cresta buccinatriz. Este rafe recibe otro nombre. Por atrás se va a insertar el músculo constrictor superior de la faringe y por delante se va a insertar el músculo buccinador. ¿Qué otro nombre creen que reciba? Si atrás se inserta el músculo constrictor superior de la faringe y adelante el buccinador. ¿Cómo le llamarían? ¿Rafe qué? Constricto buccinador. Buen intento, sí. Pero en vez de constrictor, utilice faringe. Faringe buccinador. Ahora inviértalo. Buccinador faringeo. Buccinato faringeo. Casi. Sí. Ese es otro nombre que recibe. Rafe buccinato faringeo.
¿Por qué? Porque atrás se inserta el músculo constrictor superior de la faringe y adelante el buccinador. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Ok. Déjenles explico. Miren. Tenemos la última muelita, ya sea un segundo molar o un tercer molar. Sí, el último diente de la boca inferior. Así como le pedí a Sergio que de sus muelitas buscara el borde anterior de la rama mandibular. ¿Sí? Esto es afuera y esto es adentro. Y que igual con su dedito palpar hacia adentro y iba a sentir una liga. Así. Entre el borde anterior de la rama y el rafe pterigomandibular o buccinatofaringio, y acá sería ya el proceso dentoalveolar superior, se va a formar un triángulo. Este es el triángulo retromolar. En medio de ese triángulo, exactamente a la mitad, ahí hay que picar para la técnica del dentario inferior. ¿Sí? Y esto obviamente lo tienen que palpar, no va a ser a ciegas. ¿Sí? Palpan el borde anterior de la rama mandibular, así como lo hizo Sergio. Se van hacia adentro, palpan esa liga y van a ubicar el triángulo. En medio, más o menos en promedio, a 1 centímetro por arriba del plano oclusal inferior, ahí hay que hacer la punción. ¿Ok? Esto lo van a volver a ver en anestesiología el próximo semestre, pero a mí me corresponde decirles las estructuras anatómicas. Ya la doctora Edith, que es casi siempre la que les da anestesiología, ya les va a explicar a más detalle la técnica. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? A ver. Jocelyn López Cordero. Sí, profe. A ver. A ver, dígame los 3 ligamentos extrínsecos, ¿cuáles son? A ver, recuérdeme. ¿Cuáles son? ¿Dónde se fue? Los ligamentos. Sí, los ligamentos, ¿cuáles son? El esfenomandibular. ¿Y ese de dónde a dónde va? Del esfenoides a la espina de Spick. ¿Qué parte del esfenoides? El esfenoides es un hueso muy grande, ¿está de acuerdo? De la espina del Ah, esfenoides. de la espina del esfenoides a la espina de Spix. ¿Cuál otro? La rafe pterigomandibular. ¿Ese de dónde a dónde va? Del gancho Ujú. a la lámina interna de la apófisis pterigoides. No, la lámina interna es esta. O sea, va del gancho acá.
Pues como que no. Mire, pues va de aquí a acá. Del gancho vámonos a... Al borde de la mandíbula. Más específicamente. Mm, ¿Qué se encuentra ahí? Entre el labio medial y el labio lateral. En medio pasa una cresta. ¿Cómo se llama esa cresta? La de buccinatriz. La cresta buccinatriz, ok. ¿Y el último cuál es? Estilo mandibular. ¿Y ese de dónde a dónde va? De la apófisis estiloides Ujú. al ángulo mandibular. Ajá, así es. Y esfenomandibular, estilo mandibular y rafetérigo mandibular o buccinatofaringio. ¿Ok? Muy bien. Aquí vemos otra vista. Este es el esfenomandibular. Este es el estilo mandibular. Y aquí viene otro ligamento que no vamos a ver, que es el pterigo espinoso, pero ese no tiene caso que lo veamos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese también se inserta en la espina del esfenoides? ¿Cuál? El pterigo espinoso. Sí, sí, también. También se inserta en la espina de las esfenoides, pero como no tiene realmente utilidad clínica, pues no se los menciono. No pido que se lo aprendan. Sí, porque aquí también pasa otro ligamento, que es el ligamento innominado de Here. Sí. Ok, movimientos de la articulación. Presenta 7 tipos de movimientos. Sí, no nada más de apertura y cierre. Entonces yo no sé de dónde chingos sacan algunos autores que es tipo ginglimo. Y luego se la quieren sacar. Ay, es que es ginglimo modificado. Ay, no mames. No, mejor no lo clasifiques como una articulación ginglimo. Es más propio que sea condilia doble. Tiene acción de elevación, descenso, retracción. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver más a detalle cuando veamos músculos. Protracción, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante. Ipsilateralización o contralateralización, es decir, moverla hacia un lado o hacia el otro. Y diducción, que es una combinación de todos estos movimientos. ¿Sí? Vean, gran variedad de movimientos, no nada más 2. Yo no sé por qué insisten en clasificarla como ginglimo. Para poder valorar la salud articular de la articulación, debemos comprender la fisiología de la apertura bucal. La apertura bucal en sus etapas de inicio de apertura solo se produce un movimiento de rotación del cóndilo mandibular sobre su eje. El movimiento rotacional ocurre exclusivamente sobre la parte temporodiscal de la cápsula articular. El pterigoide externo es el encargado de iniciar la apertura sobre todo su fascículo inferior. Ya les voy a explicar cuál es este fascículo inferior. A medida que la mandíbula desciende, los ligamentos medial y contralaterales unen firmemente el cóndilo al dísculo articular, permitiendo de este modo solo movimiento rotacional. Una vez que la articulación se tensa, no puede producirse una posterior rotación del cóndilo. Normalmente el movimiento rotacional continúa hasta que los dientes superiores e inferiores se separan unos 20 milímetros. ¿Se entendió esto? Sí, ya sé que nada más me dan por mi lado. Ahí va, lo voy a explicar otra vez. Miren, aquí está la articulación en descanso. El cóndilo está al mismo nivel con respecto a la cavidad glenoidea. Ahora, aquí ya empezó a haber apertura. Si se fijan, el cóndilo sigue al mismo nivel de la cavidad glenoidea. Es decir,
sucede esto, un movimiento de rotación no se desplaza, ¿sí? Los primeros 20 milímetros de apertura bucal es gracias únicamente a movimiento rotacional del cóndilo. Cuando hacemos apertura máxima, entonces ahora sí el cóndilo se desplaza. ¿Ahora sí ya se entendió? Sí, doctor. Sí, sí, porque ya sé que nada más me dan por mi lado, ¿eh? Y después están sufriendo en el examen. ¿Por qué hacen eso, eh? ¿Es que creen que no me doy cuenta? Ok. A ver. Edgar, ¿por qué lo hace, eh? ¿Usted no lo hace? ¿Edgar? ¿Qué, doctor? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando? No escuché que me mencionó, perdón. ¿Por qué me dan por mi lado, eh? Y luego sí. ustedes son los que están sufriendo. Claudia de la Rosa, ¿usted lo hace? No, profe. No, ¿Cómo no, claro cree? que no, doctor, no, ¿cómo cree? No, si me lo explica, sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Ah, pues dígame, no, doctor, no lo entendí. A ver, explícamelo otra vez. Pues claro, para eso estoy. ¿Sí? ¿Se entendió esto, no? Primeros profe. milímetros de apertura solamente con rotación del cóndilo. Apertura máxima, el cóndilo se traslada. Vamos a ver una imagen para que quede más claro. Aquí está, miren, apertura máxima. Aquí ya quedó la cavidad glenoidea. Antes el cóndilo estaba aquí. Ahora sí ya se desplazó y queda cóndilo con cóndilo. ¿Ok? ¿Ya se entendió? Ahora sí. Sí, Muy doctor. bien. Otra imagen. Descanso. Aquí ya inició la apertura. Vean, parece que no ha cambiado, pero esto ha rotado. Aquí más apertura, parece que no ha rotado, y aquí es apertura máxima. ¿Sí? Aquí el cóndilo del temporal queda al mismo nivel que el cóndilo mandibular. ¿Ok? Esto es en apertura máxima. Profe, ¿Sí? ¿y como a qué se debe cuando una persona no puede abrir mucho la boca? Cuando no puede abrir mucho la boca, eso es generalmente a que los músculos están contracturados. ¿Sí? Eso se le llama trismus. La causa más común es esa, que los músculos de la masticación estén contracturados. ¿Ok? Y eso también lo deben de tratar. ¿Sí? Eso, por ejemplo, una vez me llegó un paciente que quería que le sacara una muela. Sí, y yo, sí, ¿cómo no? A ver, pásele, abra. No, y el güey nada más me abría como un dedo. ¿Abra más? No puedo. Dije, ay, cabrón. No, pues, ¿cómo quieres que te la saque? Le dije, bueno, pues le tuve que mandar primero medicamento para relajar los músculos de la masticación, le tuve que mandar antibiótico porque pues traía una infección, analgésicos, bla, bla, para algo paliativo para posteriormente en otra cita quitarle la muela. ¿Sí? Yo creo que al güey se sintió tan bien que ya no regresó. Dije, ay, bueno, ya después lo voy a volver a ver cuando le vuelva a doler. ¿Sí? Así son los pacientes, ¿eh? Ok. Ahora, ¿qué es una luxación? La luxación ocurre cuando el cóndilo se mueve anterior a la eminencia articular. Es decir, vean, aquí está al mismo nivel. La luxación ocurre cuando esto queda acá por delante. Y el paciente queda con la boca abierta y no la puede cerrar. Porque el mismo cóndilo articular no le permite regresar. Ahí, así se queda. ¿Sí? Las luxaciones espontáneas pueden producirse a causa de acciones diversas que van desde el tratamiento odontológico prolongado. No es recomendable que tengan un paciente con la boca abierta más de 1 hora y media. Después de 1 hora y media ya se arriesgan a que les pase esto, hasta un simple bostezo. Obviamente va a haber personas que van a estar más predispuestas a esto, sobre todo si sus ligamentos intrínsecos ya están extendidos. Recuerden que son los que limitan el movimiento, pero no sé, algún golpe, alguna lesión que tuvieron, esos ligamentos se estiran, ya no se acortan, van a ser propensos a sufrir esto. Por eso es importante que revisen la salud articular
antes de hacer un procedimiento odontológico. Manifestaciones clínicas pues son muy obvias. Boca anormalmente abierta, sin poder regresar a la posición de cierre. Dado que el cóndilo se desplaza anteriormente a la eminencia articular, se puede palpar una depresión posterior al cóndilo. Y obviamente dificultad para hablar. ¿Sí? Muy obvio las manifestaciones clínicas. Posición cerrada, posición abierta, y aquí ya se ocurrió una luxación. Cuando el cóndilo se encuentra por delante de la eminencia articular. Generalmente en una luxación están afectadas las dos. En estados iniciales las radiografías muestran una disminución del espacio articular sin cambios óseos. En estados avanzados muestran disminución del espacio articular con cambios óseos. No, estamos hablando de artritis. Bueno, creo que no tiene caso indagar en esto. Esto lo van a volver a ver en fisiología de la oclusión. ¿Sí? Anquilosis, básicamente es cuando se te queda pegada la articulación. Para saber de qué lado está afectado, el mentón siempre es bien chismoso. El mentón siempre te va a señalar cuál es el lado afectado. Siempre usen esta sencilla referencia. El mentón siempre les va a decir cuál es el lado afectado. Como en este caso es el izquierdo, ¿verdad? Así es. Como en este caso, es el izquierdo. El mentón dice, mire, güey. Este es el que está mal. ¿Sí? El mentón siempre es bien chismoso. Pídanle al paciente que abra y que se le desvía hacia el lado que está mal. Obviamente, una anquilosis, que es la soldadura de la articulación, pues no hay otra más que operarse. ¿Sí? Se tiene que someter a cirugía para separar las superficies articulares y pues meter un menisco, ya sea un injerto de cartílago, puede ser de la costilla, o ¿de dónde más sacan cartílago para eso? De la oreja, también he sabido que de la concha de la oreja también pueden sacar un pedacito de cartílago e injertarlo ahí. Eso, me tocó ver un niño que lo operaron de anquilosis. Sí, ahí cuando hice mi servicio en el Hospital Hidalgo. ¿Alguna duda? ¿De articulación? Bueno, chicos y chicas, hasta aquí va a venir el primer parcial. ¿Sí? Ya lo tengo. ¿No le gustó escuchar eso, Valeria? ¿No? Oh, rayos, primer parcial. Sí, los entiendo. Todos los exámenes causan estrés. Ya está listo el examen. Ayer lo terminé de revisar. Son 30 preguntas. Son 10 de opción múltiple, son 10 de correlación de columnas y 10 son abiertas. ¿Sale? Obviamente... ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo nos daría por pregunta? ¿O cuánto tiempo nos va a dar en total? Perdón. 1 hora, de 7 a 8. Ok. Ajá. ¿Sale? Y va a venir hasta este tema. Sí, el día de mañana, bueno, yo les aviso si sí va a haber clase o no, que tengo que salir de aquí a las 7:30, a ver si les puedo dar por lo menos media hora de clase. ¿Sí? Si no, yo les aviso. ¿Sale? ¿Va a ser a mano el examen? ¿O en Sí. aula? Sí, a mano. Sí, va a ser en físico. Sí, ahorita, yo sé que los exámenes programados en aula virtual son muy cómodos. Bueno, al menos para mí, no sé para ustedes, ¿verdad? Pero para mí sí son muy cómodos porque solitos se revisan. ¿Sí? Entonces ya me quitan esa tarea tediosa de andar revisando exámenes. Pero no sé qué hacen
o cómo lo hacen, pero de veras yo ya no le tengo fe a los exámenes en aula virtual. Y eso fue a raíz de la experiencia del semestre anterior. ¿Sí? El semestre anterior, el primer y el segundo parcial lo hicieron virtual. Y no, pues, todo mundo 9, todo mundo 10. Y dije, ay, miren qué grupo tan chingón. Y, no, qué bueno, aquí miren qué listos son mis alumnos. Pero me dieron me enteré que ya podía hacer exámenes presenciales. Dije, pues les vamos a hacer exámenes presenciales y yo creo que se va a mantener. Pues, ¿qué creen que pasó? ¡Pum! El grupo dio el bajón. O sea, había alumnos que el primer y segundo parcial me sacaron 9, 10 y en el tercero me sacaron 1.5. O sea, ahí sí dije, a ver, ¿qué pasó ahí? Lo hicieron en grupo, lo hicieron con los apuntes a un lado, no sé. ¿Sí? Entonces, ya no tengo fe en los exámenes virtuales. Entonces, todos los parciales van a ser presenciales. Todos. ¿Ok? Bueno, ya no voy a pasar lista. Bueno, ya le puse asistencia a todos. Ya no me da tiempo de pasar lista. Nos vemos el día de mañana. Yo les aviso si va a haber media clase o no va a haber. ¿Sale? Hasta mañana. Gracias, doctor. Que les vaya bien. Doctor, hasta mañana. Adiós. Gracias.